¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Y cómo están ustedes? Un placer volver a encontrarnos aquí por Canal Acequia, pero también nos reencontramos en Canal 3 de San Martín, en Canal Sama de San Juan y Canal 13 de San Luis, para que juntos podamos vincular a la región con el mundo, ¿no, Augusto? Totalmente, una propuesta federal con la cual vamos a profundizar en temas como las elecciones de Alemania. Vamos a generar una entrevista para poder tomar de un argentino que está en Alemania justamente la perspectiva, la interpretación de lo que ha dejado este proceso eleccionario. Exactamente. También vamos a analizar lo que ha estado pasando en Ecuador con la crisis del sistema carcelario a través de estos motines que se realizaron hace 2 semanas atrás y que ha dejado realmente una masacre. Más de 116 presos fallecieron justamente en el contexto de estos motines, así que vamos a analizar un poco qué es lo que está pasando en Ecuador y también nos vamos a ir a Reino Unido. Exactamente, de hecho un programa bastante completo, bastante cargado. También tener en cuenta que vamos a profundizar un poco lo que es la actualidad en relación al Mercosur. Mucho se ha dado a entender, hay muchos supuestos en relación a lo que viene, a estas acciones individuales que se han planteado por parte principalmente de Uruguay y de Brasil. Exactamente, y también como siempre tenemos una propuesta en medio ambiente y una propuesta cultural, así que primero veamos el siguiente video que resume los temas y ya empezamos. Te hacíamos referencia justamente a la situación que se está dando en el Ecuador en relación a estos motines, a una enorme cantidad de muertos, pero hay varios motivos por los que se ha dado esto, ¿no? Exactamente, hay diferentes factores que influyen en esta crisis del sistema carcelario. Hagamos un pequeño repaso de qué es lo que pasó. El martes 28 de septiembre, unos 2 motines se desarrollaron en la cárcel del litoral de Guayaquil, ¿sí? Primero un motín en la mañana y después, una vez que fue controlado en la mañana, en la tarde se repitió otro, pero que involucró también el uso de armas de fuego, de armas blancas. Realmente se vivió un escenario dantesco por las imágenes que veíamos a personas decapitadas, bueno, por supuesto, mutiladas. Realmente el escenario era terrible, era trágico y todo esto involucraba a personas dentro del sistema carcelario, es decir, presos que se amotinaron. Puntualmente lo que señalan las autoridades de justamente Ecuador es que los presos del pabellón 8 y 9 se trasladaron al pabellón 5. ¿Por qué? Porque esto se trataría, según ellos, de una disputa entre bandas que responden a su vez a cárteles internacionales, al cártel principalmente mexicano Sinaloa y a Nueva Generación Jalisco, ¿no? Vemos e interpretamos distintos matices de una carga violenta, la cual concretamente hace referencia a una situación de narcos, lo cual no exime de responsabilidades a un Estado que ha estado bastante ausente y a la falta de políticas en materia de derechos humanos para poder garantizar a los internos las condiciones básicas necesarias. Y qué importante lo que señalas, porque justamente el rol del Estado es fundamental, teniendo en cuenta que no es el primer motín. De hecho, desde 2019 vienen dándose diferentes procesos de justamente crisis que develan la crisis del sistema carcelario, como decíamos, 2019 el primero, y ya en lo que va de este año es el tercero, porque en febrero fue el primero que fue muy sangriento y dejó a 80 personas fallecidas. De hecho, hay críticas muy concretas a la gestión de Lenín Moreno, quien desfinanció los sistemas penitenciarios en materia presupuestaria y donde es ahí donde principalmente se encontraría este problema. Sí. Hay que ver cómo van a ser a nivel presupuestario justamente para poder generar instancias concretas para poder financiar nuevamente estas estructuras, porque
el Estado está parado en una posición en la cual ahora está manifestando voluntad de llevar la situación desde un punto de vista militar, pero sin presupuesto esto va a ser muy complejo. Sí, de hecho, bueno, fue una de las promesas de Guillermo Lasso en el sentido de tratar de resolver esta situación. Decretó el estado de excepción, que lo que hace es facultar al Estado a suspender derechos civiles y a la utilización de la fuerza pública, y además prometió una reinversión de más de 75.000 millones para justamente tratar de paliar un poco la situación. La cuestión es que lo que señalan es que se necesitan cambios realmente estructurales. Distintos analistas en seguridad, en narcotráfico, en cárceles, lo que señalan es que esto es, digamos, justamente insuficiente porque se plantea una necesidad de cambiar un montón de cosas aparte de la inversión, como por ejemplo el Código Penal de Ecuador, que el Código Penal de Ecuador fue modificado en 2014 y se incluyó una serie de delitos menores, lo que hace es volverlo al Estado punitivo. Entonces se incorpora o se manda a prisión a ciertos delitos como por ejemplo el microtráfico o por ejemplo la falta de la pensión por parte de los padres a los hijos también es un motivo para que ingresen a las cárceles. Lo que produce es justamente un hacinamiento, una sobrepoblación en estos lugares. Esto se da también en un contexto en materia política donde justamente Guillermo Lasso se encuentra en el ojo de la tormenta en Ecuador y a nivel regional sobre los Pandora Papers. Pandora Papers. Una de sus banderas en gestión, o sea, en su campaña electoral, hacían eje y referencia en la transparencia. Y ahora se está encontrando en una situación en la cual, si bien no hay juicios emitidos, es bastante incómoda justamente por la figura de 10 empresas creadas en Estados Unidos con las que sus familiares habrían recibido distintos réditos. Exacto, así que bueno, la situación es muy compleja, como decíamos, está justamente Guillermo Lasso en el ojo de la tormenta. La situación, según las autoridades de justamente la ministra de Gobierno, Vela, lo que dijo es que está controlada momentáneamente la situación. El tema es que lo que dicen que son ciertos parches. Y hay una cuestión que sí es importante de lo que develó la ministra de Gobierno, es que Ecuador dejó de ser una autopista del narcotráfico, sigue camino hacia Estados Unidos o Europa, para pasar a ser una bodega del narcotráfico. Lo que señala es que ya ahí se procesa y se acopia droga, entonces hay un cambio también en cuanto a estos cárteles internacionales de droga que están teniendo un manejo y se están disputando el poder justamente en Guayaquil, y por eso también está esta crisis del sistema carcelario, porque en el sistema carcelario está el microtráfico. Algo que se va a abrir a debate también en lo inmediato va a ser justamente el rol de los países que consumen. Digamos, si se está generando este tipo de producciones, si hay una presencia narco muy fuerte, es justamente porque hay países que están generando un consumo alto, elevado, y no se están acompañando con políticas justamente para poder generar discusiones concretas, ver cuál va a ser el rol efectivo de las discusiones en relación a la legalización o no de determinados consumos y de los organismos internacionales. Exactamente, así que bueno, queda todo por analizarse también, o sea, hay que ver qué es lo que se propone. Hay muchos que han planteado la posibilidad de la despenalización, la legalización de la marihuana y demás, pero bueno, la cuestión es que esta situación del narcotráfico, el sistema carcelario que está en realmente colapso, la falta de inversión y también la corrupción estructural en las mismas instancias del Estado ha llevado a lo que vimos, esta masacre de 116 presos y 80 heridos en la cárcel del litoral de Guayaquil. Pero tenemos que cambiar de tema y nos vamos a ir a Reino Unido, a Inglaterra puntualmente, porque se ha producido otra crisis, pero en este caso es la crisis del combustible, lo que se ha dado en llamar, que puntualmente no se trata de un desabastecimiento, o sea, no es que falte combustible, sino que lo que falta son choferes que trasladen del puerto a las estaciones de servicio, ¿no, Augusto? Tal cual, esto se da en un contexto en el cual es una de las siguientes consecuencias del contexto de Brexit, las distintas realidades con las que se va encontrando una Inglaterra que salió de la Comunidad Europea y empieza a tener estas trabas, sobre todo si lo tenemos en cuenta con las diferencias que ya había tenido con Francia en materia limítrofe. Exactamente, la cuestión es que es bastante complejo. ¿Por qué? Porque hay una vacancia de puestos de trabajo realmente muy grande. Tienen 1 millón de puestos de trabajo para cumplir, digamos, en Reino Unido, que esto, digamos, se ve muy afectado. ¿Por qué? Porque al estar aislado de la Unión Europea, dejan de tener ese privilegio justamente del paso libre de los ciudadanos de la comunidad. Y encima, Boris Johnson ha adoptado una política de inmigración muy dura,
que no se ha visto en los últimos tiempos realmente. Entonces, no permite una inmigración que cumpla, digamos, justamente con estas vacancias de puestos de trabajo, que dentro de estas hay 100.000 puestos para transportistas que son los encargados justamente de llevar el combustible, pero también otro tipo de insumos, por ejemplo, alimentos. Hay también crisis en estos momentos, los que señalan en el sector avícola, en el sector de justamente de ganadería, porque hay una cuestión de los mataderos, en lo que señalan es que está faltando personal y temen tener que sacrificar a miles y miles de animales. Entonces, la situación es bastante compleja en el Reino Unido y es una consecuencia del Reino, o sea, de lo que fue la salida del Reino Unido a la Unión Europea, y esto ha generado también muchísima crítica por parte de la Unión Europea en cuanto a las políticas para tratar de paliar esta situación. Una de ellas tiene que ver con el visado a 5.000 extranjeros, que es temporal el visado simplemente, y después el tema de colocar a 200 militares a manejar. Se ve una capacidad de improvisación importante por parte del gobierno de Boris Johnson, la cual está trayendo consecuencias concretas. Esto también ponerlo en contexto de lo que analizamos hace un par de semanas en relación al acuerdo AUKUS, lo cual ha desgastado también las relaciones con la Comunidad Europea, y todo esto en un contexto en el cual se va tratando de dar una post-pandemia o una reactivación. Sí. La situación no es fácil, no es cómoda para un Boris Johnson que va teniendo varios frentes con los cuales le está costando mucho, sobre todo teniendo en cuenta este empoderamiento de las relaciones entre Inglaterra y Estados Unidos y el descuido concreto con lo que representa la Unión Europea. Con lo que representa la Unión Europea, exactamente. La cuestión es que necesitan, en cierta forma, de la Unión Europea para poder cumplir y llenar estos puestos vacantes, que como decíamos son 100.000 transportistas que se necesitan, y así que bueno, realmente la situación es muy compleja. Vamos a estar atentos porque en estos días iba a estar Boris Johnson también dando un discurso ante los Tory en el Parlamento para presentar un plan, para ver cómo va a sacar adelante, porque él responde, digamos, que esta crisis no es tal, sino que se trata de un periodo de ajuste post-Brexit y que este es el momento de reivindicar y poner al Reino Unido primero. Vamos a continuar, lo vamos a seguir justamente viendo para ver por dónde salen, de qué manera, generando qué acciones Inglaterra va a proponer reactivar los nexos más concretos, la materia logística de un país que justamente ha manifestado en las calles su decepción o su descontento. Exactamente, pero bueno, tenemos que cambiar nuevamente de tema y ahora nos vamos a Montevideo, donde está la sede del Mercosur. Para analizar la situación que se está dando a nivel Mercosur, y justamente para esto estamos en contacto telefónico con Gabriel Fidel, quien es director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Buen día, Gabriel, muchas gracias por el contacto. Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, bueno, estábamos planteando justamente que en el Mercosur se está dando un contexto particular en relación a la posición individual que están sentando algunos actores, por ejemplo, la situación de los vínculos y las relaciones que está planteando Luis Lacalle Pou con China, y justamente cuál es tu perspectiva en cómo puede repercutir hacia adentro, hacia la consolidación o no de este bloque. Sí, bueno, primero cualquiera de los países puede explorar, puede estudiar, puede analizar y puede proponer distintos tipos de acuerdos con países o bloques del mundo. Lo que no permite el Mercosur, por sus propios protocolos, es precisamente que los países puedan ir y firmar en forma individual. Cualquier país del Mercosur que quiera tener un acuerdo con cualquier país o bloque del mundo, lo debe hacer en el marco del Mercosur. Por lo tanto, Uruguay no tiene margen para firmar solo. Si lo hiciera, tendría que dejar el Mercosur. Y así cualquiera de los países del Mercosur. Así que lo que yo creo como conclusión, Uruguay puede explorar, estudiar, proponer, negociar, pero para poder avanzar tiene que hacerlo como Mercosur. Bien. Gabriel, y justamente esta prohibición de avanzar solo, ¿no motivaría, ya que justamente han manifestado en las últimas semanas que están avanzando en las negociaciones, principalmente el canciller Bustillo ha dicho que ya se ha elaborado una comisión para avanzar en este acuerdo de libre comercio con China? ¿No hay posibilidades de que Argentina también y los otros miembros se incorporen a este acuerdo para tratar de evitar la salida de Uruguay?
Uruguay lo que ha dicho es que en realidad Uruguay no anunció la firma de un acuerdo. No. Uruguay lo que anunció fue que justamente empezó con ese proceso. Si anunciara lo otro, automáticamente quedaría excluido el Mercosur. Me parece que lo que está pasando aquí es que los distintos miembros del Mercosur, dentro de esa tensión que hay en el Mercosur por distintas posiciones, lo que hacen es presionar y buscar espacios para poder impulsar las estrategias que creen que son mejores para sus países. Y en el caso de Uruguay, claramente Uruguay desde hace un tiempo, no solo este gobierno, desde gobiernos anteriores, está mostrando que le interesa, por el propio perfil de Uruguay, un país chico, más bien agrícola, que le conviene precisamente tener ese tipo de estrategias con muchos acuerdos internacionales. Yo creo que lo que hay que buscar es un equilibrio entre los intereses de los países más grandes, como Brasil y Argentina, y los países más chicos, como Uruguay y Paraguay, y buscar la manera de poder tener más acuerdos. No olvidemos que el 60% del comercio mundial se hace entre países que tienen acuerdos comerciales y casi el 80% del comercio mundial es a través de cadenas globales de valor. Entonces, con esos números que les acabo, esos datos, porcentajes que les acabo de decir, está claro que necesitamos más acuerdos comerciales con el mundo. Nosotros solo tenemos como Mercosur acuerdos con el 10% del mercado mundial. Chile tiene casi el 90%, Colombia el 70%. Entonces creo que lo que hay que buscar es un equilibrio donde Argentina y Brasil, que tienen estructuras económicas más complejas, aparatos industriales quizás más desarrollados y tienen más que perder, versus Uruguay o Paraguay, que tienen menos que perder, buscar el equilibrio, porque también para Uruguay es importante la región y también la región tiene que plantearse un aumento del comercio intrarregional que hoy no llega al 13% del producto total, cuando Europa está en el 65% o Asia en el 50%. Bien, Gabriel, en este contexto en el que te referís a los potenciales acuerdos, te pregunto sobre cómo entendés vos que se encuentra este acuerdo que se firmó entre Mercosur y Comunidad Europea. ¿Creés que va por caminos a tratar de formalizarse? ¿Está un poco estancado? ¿Cómo lo ves? No, está un poco paralizado, si bien se había avanzado mucho, por el lado de Europa, porque hay países europeos que le ponen el freno, como es el caso de Francia, por ejemplo, uno de los principales frenos, ponen como razón el hecho de que Brasil no respeta estándares ambientales que ellos creen que son indispensables. En realidad es bueno que todos los países cuidemos los estándares ambientales, pero también puede ser un poco una excusa, ¿no? Y en el caso nuestro, el gobierno argentino no muestra, el actual, la predisposición del gobierno anterior en cuanto a avanzar con el acuerdo con la Unión Europea. Yo creo que es un error no avanzar, hay que buscar la manera. Recordemos que la Organización Mundial de Comercio da periodos largos, de hecho los tiene este acuerdo de adaptación, a partir de que se termina de aprobar por los congresos, hay 15 años más de periodos de adaptación, y en el caso del acuerdo tiene distintos tipos de cláusulas que permiten esos tiempos de adecuación. Pero yo creo que hay que avanzar en más acuerdos, hay que animarse y hay que justamente tener una economía sana y competitiva, en el caso argentino, que nos permita tener más acuerdos, no solo con la Unión Europea, sino con otros países del mundo. Tenemos que poder comerciar más. Claro. Y para poder comerciar más, tenemos que tratar de eliminar esas barreras de entrada que tenemos en muchos mercados versus otros países que llegan sin aranceles. Justamente con respecto a ese tema, el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo dijo hace unos días atrás que él no creía que este acuerdo se tratara dentro del plazo de esta legislatura que dura hasta 2024. ¿Crees que puede ser así? ¿Crees que no tenga hasta 2024 posibilidades de tratarse? Mirá, a los ojos de lo que hoy uno ve, es probable, porque está estancado. Está estancado, como decía, por Europa, y está estancado también por un Mercosur que hoy tiene muchas discrepancias. Con ustedes, con Augusto, hemos hablado muchas veces de cuál es mi mirada. Yo creo que tanto el Mercosur como América Latina peca de no tener acuerdos que sean verdaderas políticas de Estado y que puedan trascender un gobierno de uno u otro color. Y es un gran problema, ¿no?, que nosotros tenemos, afectamos o deterioramos mucho los procesos de integración, y me parece que eso es malo. Nosotros tenemos que robustecer el Mercosur, modernizarlo, transformar en un acuerdo de nueva generación,
meter más los servicios, los temas de innovación, tratar de avanzar hacia un acuerdo que abarque más países de la región, de Sudamérica, de América Latina, y tratar de tener más comercio y más proyectos de inversión que vinculen empresas de todos nuestros países. Nosotros tenemos muy poco de eso, y me parece que, bueno, a veces las pujas políticas, la inestabilidad social y política y económica nos hacen que no vayamos por ese camino. Pero claro, en el marco de lo que hoy uno ve, un Mercosur dividido, una región también que no encuentra un rumbo común, y una Europa que especula y que no quiere abrirse a un acuerdo, porque evidentemente somos en el Mercosur más competitivos en muchas áreas, y bueno, sobre todo los agricultores europeos, franceses especialmente, y de otros países, de alguna manera lo frenan. Así que es probable, que no sé si hasta el 24, pero como viene hoy es probable. Bien, Gabriel, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, vamos a seguir seguramente molestándote para poder interpretar, para poder leer cuál va a ser el norte del Mercosur, sobre todo entendiéndolo como la quinta economía regional, ¿no? Sí, y también los que defendemos la integración, no solo porque por un valor que creemos que es importante desde lo político, sino porque nos conviene como ciudadanos. También tener más cuidado, ¿no? A mí me preocupa mucho por ahí ver declaraciones de líderes de distintos países de la región que no tienen ningún empacho en decir cosas que afectan la marcha de Mercosur. Hay que modernizar, sí, hay que transformar, sí, pero jamás destruir, porque fue muy importante desde lo económico y desde lo político también el Mercosur para nuestra región. Gabriel, te agradecemos muchísimo el contacto. No, al contrario, gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias. Con nosotros Gabriel Fidel, justamente dándonos una interpretación desde su perspectiva en relación a la actualidad que se está viviendo en el Mercosur, a los desafíos inmediatos, al rol de las políticas de Estado que se planifican y a la actualidad en relación a las limitaciones que por ahí las perspectivas partidarias están teniendo ideológicas en relación a la proyección del Mercosur como bloque. Exactamente, la situación es bastante compleja, se puede llegar a decir en el sentido de estas tensiones, bien mencionada Gabriel, por ahí las declaraciones de líderes que plantean por ahí esta ruptura. Esto básicamente por lo que dijo hace unos días atrás Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil, en donde invitaba a la Argentina que si no estaba cómoda que se retirara. Esto frente a la posibilidad de flexibilizar al Mercosur y bajar el arancel externo común, que esa sería, digamos, por ahí la cuestión en pugna con Brasil puntualmente y con Uruguay la flexibilización. La cuestión es que queda mucho por verse. Bueno, se espera que efectivamente no haya una ruptura. De hecho, bueno, Santiago Cafiero, que es el nuevo o el flamante canciller, lo que está haciendo es generando distintas reuniones en el marco de lo que él había dicho, que el Mercosur es una política de Estado. Entonces está generando algunas reuniones. Por ejemplo, el día martes se reunió con el canciller Bustillo de Uruguay, está teniendo reuniones también, se va a reunir con Franco França. La cuestión es que están tratando de potenciar desde por lo menos Argentina para tratar de evitar una ruptura. También aclarar que estos posicionamientos que ha generado Paulo Guedes, el superministro de Economía de Brasil, aparte de tirar hacia atrás, aparte de retroceder, a él lo colocan en un punto bastante singular en el sentido de que también está involucrado en lo que son los Pandora Papers, y su figura ya también tiene un desgaste muy concreto, muy real, en un contexto en el cual nos encontramos a menos de un año de las elecciones de Brasil. Así que vamos a seguirlo de cerca, vamos a estar atentos a cuál es el norte de este bloque económico, dada sobre todo la importancia que tiene para la región. Pero ahora no te vayas, quédate ahí, que en el próximo bloque tenemos toda la propuesta en materia de cultura y de medio ambiente. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela.
Continuamos con Enlace Internacional. Como te habíamos anticipado, queremos profundizar un poco el proceso eleccionario que se ha dado en Alemania y para esto tenemos una entrevista. Exactamente, y nos vamos a viajar directamente a Alemania, Iena, en donde ya tenemos en comunicación vía Zoom a Claudia Tomadoni, científica argentina, miembro de la Red de Científicos Argentinos en Alemania, que gentilmente nos ha dado esta comunicación. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente. Un placer. Igualmente, Claudia. Bueno, empecemos. Bien anticipaba Augusto de que nos interesaría profundizar un poco este proceso electoral que se ha vivido en Alemania y que tiene justamente los ojos de la comunidad puestos allí en qué va a pasar. ¿Cuál es tu lectura de estas elecciones? Bueno, eran unas elecciones muy esperadas, no solamente porque era el cambio de una canciller después de 16 años, sino también porque eran elecciones que se realizaban en un contexto de pandemia, en donde la campaña se hizo durante pandemia. Entonces había como muchas expectativas en torno a ese tema. Hubo mucha participación ciudadana en las elecciones, o sea, un número muy grande de votantes concurriendo a las urnas, no solamente el día de la elección, sino también con el voto por correo. Aquí en Alemania está implementado el sistema de voto por correo, que parte de una noción básica que es que al comienzo del proceso eleccionario todos recibimos una invitación para ir a votar y vos ahí anunciás que te vas a presentar físicamente el día de las elecciones o mandás a pedir que te manden el voto y vos lo haces tranquilo en tu casa y lo depositas después o lo mandás por correo. Entonces esa es una particularidad, porque esos votos que se remiten de esa forma son los últimos que se abren cuando se hace el escrutinio. Primero se hace el escrutinio de los votos presentes y luego el de los votos por correo. Entonces, eso va después marcando y cambiando un poco las tendencias al momento de la contabilización de votos. Son particularidades de las elecciones aquí. Bien. Claudia, en relación a los resultados que han dejado este proceso electoral, hacemos referencia a un triunfo justo pero concreto por parte de la socialdemocracia. ¿Cómo ves la capacidad de formación de gobierno tanto con liberales como con los sectores verdes por parte del partido de Olaf Scholz? Bueno, esa es, digamos, la gran característica del sistema. Hay que aclararle a la gente que esto es una democracia parlamentaria, no es una democracia presidencialista. Entonces, el gobierno, el cancillera, surge del conjunto del Bundestag, de todos los diputados elegidos, que son 598 diputados, me lo había anotado acá para no olvidarme el número exacto. Entonces, los votos están muy repartidos y si bien Scholz, como bien vos dijiste, un triunfo ajustado, saca un punto más que el partido de la Unión CDU-CSU, que es el partido de Merkel, ¿no? Entonces, digamos, ese resultado ajustado, que lo da como triunfador, por eso no quiere decir que a lo mejor no pueda formar gobierno. Entonces, lo que pasa es que el tercero y el cuarto partido, el tercero el Partido Verde, cuarto los liberales, sumados tienen más votos que Scholz o que el partido de Laschet, que es el CDU. Entonces, lo que se acordó es, primero se van a poner de acuerdo el tercero y el cuarto, y así se va a negociar con el primero y el segundo. Entonces, las coaliciones posibles son muchas. Hay dos que son las que tienen mayor posibilidad, pero en su mayoría cada partido acá está identificado con un color, ¿no? Sí. Entonces, la coalición semáforo sería la que pondría a los rojos, Scholz, ¿no? La socialdemocracia, con los verdes y los liberales, porque los verdes, obviamente color verde, los liberales son amarillos. Si no se lograra esa coalición, podría ser una coalición jamaica entre negros, que es el partido CDU de Merkel, Laschet, los verdes y los liberales, que son amarillos, por el color de la bandera de Jamaica.
Otra posibilidad es que sea una coalición Kenia, con los colores rojo, negro y verde, ¿sí? Entonces se van combinando así los colores. Otra posibilidad es que se forme una coalición que se llame Alemania, con rojos, SPD, con CDU, que es negro, y con amarillos, que son liberales. O, que esa también es otra posibilidad, que se armase entre los dos grandes partidos, SPD y CDU, una gran coalición. Dicho todo esto, esas son todas las posibilidades. Entonces, lo que hay ahora es mucha negociación. Son las mesas en donde se sientan a conversar los delegados de los partidos para ver a qué acuerdos se pueden llegar. En realidad, en este momento lo que está sucediendo es que el tercero y el cuarto, es decir, los verdes, que hicieron una elección histórica, por primera vez van con un candidato propio y con una mujer, con Annalena Baerbock, a las elecciones. Tanto los verdes como los liberales son los que están llevando adelante cómo va a ser, porque ellos van a elegir con quién van a coaligar, si con el Partido Socialdemócrata o con la CDU. Entonces, esto creo que es lo novedoso, lo interesante para que conozca la gente en Argentina. Los partidos políticos hacen campañas programáticas, o sea, ellos presentan programas de gobierno que son votados por las bases, ¿no? Entonces, ahora quienes van a negociar cómo se va a formar el gobierno, tienen que respetar esos programas. Porque una vez que se hagan los acuerdos de coalición vuelven a los partidos y los partidos tienen que votarlos. Claro. Si el partido no lo vota, no se forma el gobierno. Es decir, podemos estar meses hasta que se forme el gobierno. Bien, justamente eso es lo que te iba a preguntar, porque habían manifestado tanto Scholz como Laschet la intención de tratar de llegar a diferentes coaliciones, digamos, a que se apruebe una coalición antes de fin de año, antes de Navidad y principalmente antes del año que viene, de las elecciones de Francia, también de que Francia adquiera la presidencia pro tempore de la Unión Europea y que se produzca el G7. Y sí, porque sería iniciar ya, empezar a correr con el nuevo gobierno. Ahora, esa es la intención. Si se logra, estaría genial. Ahora, si no se logra, van a seguir las negociaciones y Merkel seguirá gobernando hasta que se forme el nuevo gobierno. Esa es la realidad. O sea, no hay apuro. O sea, lo interesante es que acá la negociación se hace en base al programa que aprobó el partido en campaña. Eso es lo interesante de todo esto, ¿no? O sea, no es que vos vas a negociar, no se negocian cargos, no se negocian personas, lo que se negocia son ideas y programas. Y en ese punto, si ustedes me permiten, decirles cuáles son los dos temas centrales en la negociación. Sí. Uno es la política climática y otro, la modernización. Si algo se le achaca a Merkel es el hecho de que el país quedó muy obsoleto en infraestructura, el país no está digitalizado, tiene una de las internet más lentas. Claro. Entonces, esas son las cosas que se están discutiendo en este momento. Política climática y modernización, tanto de infraestructuras como de equipamiento y cuestión digital. Esos son los grandes temas pendientes y bueno, es sobre la base de eso que se está discutiendo. Entonces, hay mucho acercamiento en ese sentido al Partido Verde porque el Partido Verde es el que más estuvo insistiendo en su campaña sobre esos temas. Claudia, en relación a una potencial formación de gobierno con la socialdemocracia a la cabeza, con el Partido Verde por dentro también, y teniendo en cuenta distintos hechos que se han dado en los últimos tiempos a nivel internacional, como la salida de la OTAN y la salida de Estados Unidos de Afganistán, lo que ha representado el Brexit también. ¿Vos creés que puede llegar a haber un giro en relación a la forma de hacer política de Angela Merkel si la socialdemocracia forma gobierno? Y yo creería que sí. Eso también es algo que se discutió mucho. El tema de Afganistán estuvo justo en las últimas semanas antes de las elecciones. Y sí, yo creo que es un punto que hay que discutir. De todos modos, si surgiesen coaliciones como
la semáforo, que es socialdemócratas, Grüne y FDP, no se pone en tela de juicio la salida de la OTAN. Claro. Claudia, recién mencionabas que los dos tópicos por ahí que más están en debate tienen que ver con el cambio climático y la modernización. Si bien mencionabas que el Partido Verde ha sido por ahí quien, el pionero, digamos, de estas iniciativas, pero teniendo en cuenta que justamente estas iniciativas requerirían una inversión muy fuerte por parte de Alemania, y teniendo en cuenta la reticencia por parte del Partido Liberal a cambiar la política fiscal, ¿crees que es posible que haya una coalición entre el Partido Verde y el Partido Liberal que funcione a lo largo del tiempo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque los alemanes son muy pragmáticos. Estar sentado en esas mesas de negociaciones, yo creo que para cualquier político debe ser lo más fascinante que le puede ocurrir, porque bueno, es discutir, yo te doy esto, vos me das esto, cómo acordamos, cómo llegamos a este punto, ya con la pandemia, porque todos estos temas, tanto el de modernización como el de la cuestión ambiental, ya venían haciendo crisis, ya era un reclamo. Y lo que sucede es que la pandemia acelera, cataliza esas situaciones y pone al descubierto que Alemania todavía su burocracia se sigue comunicando por fax. Claro. No puede ser posible. No puede ser posible. La Corte Constitucional Alemana sacó un fallo histórico en abril de este año en donde digamos, pone en tela de juicio los objetivos de cambio climático que se ha planteado el gobierno alemán. Le dice, usted está haciendo estos cálculos en base a datos climáticos de 1990. La situación es peor ahora, no vamos a alcanzar los objetivos, y condenó, digamos, al gobierno de Merkel a buscar otros objetivos para el cumplimiento de la pauta climática. Y eso que cayó sobre el gobierno de Merkel lo recibe el gobierno que sigue y tiene que ver cómo va a ajustar la reducción de CO2 a 2050, porque eso es de lo que estamos hablando en este momento. El mundo está hablando de ese tema. O sea, no se puede continuar adelante porque efectivamente no hay planeta B. No hay planeta B. Y ya lo están entendiendo todos. Bien. Están entendiendo todo. Aún cuando antes no lo habían entendido, ahora lo están entendiendo, porque también hay una cuestión que siempre se dice, que son esas cuestiones que no estaban previstas en la campaña, fueron las grandes inundaciones que tuvo Alemania previo a las elecciones, que son resultado del cambio climático, y no hay discusión de eso. No hay discusión. Entonces, eso está costando millones, entonces la pregunta es ¿por qué estamos yendo después? Tenemos que ir antes, tenemos que prevenir, porque la cuestión de cambio climático es ya. Yo siempre digo, no hay cambio climático, hay crisis climática, ya estamos en crisis climática, inundaciones, todas las cosas que estamos viendo, ustedes lo están viviendo ahí en Argentina con la bajante del Paraná, lo que está pasando con los humedales, o sea, hay toda una serie de problemáticas ambientales que ya no pueden esperar. No pueden esperar. Bien, Claudia, te hago la última pregunta de mi parte en relación a esta figura de Angela Merkel, que sale con una supuesta imagen positiva elevada después de 4 gestiones, pero su partido hace la peor elección de los últimos tiempos. ¿Crees que esto en parte puede llegar a ser por este contexto de pandemia? ¿Crees que hay un reclamo muy concreto? ¿Qué lees vos en estos resultados? En realidad yo creo que la pandemia incide, ¿no? Pero no fue eso el eje de la campaña. Ese no fue el eje de la campaña. El eje de la campaña no pasó por el manejo de la pandemia, sí pasa por otros temas como te decía, modernización y cambio climático, porque en el tema del cambio climático está no solamente el tema del cuidado del ambiente, sino también todo el proceso de reconversión de la industria, que en un país industrial eso es central. Vos tenés que pensar que tenés que reconvertir las tecnologías, tenés que profundizar aún más todas las investigaciones que venís haciendo en otros tipos de energía, porque también estamos en un proceso de transición energética.
estamos pasando de las energías fósiles a las renovables. Entonces, todo eso supone millones de inversión. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacía Luz, ¿cómo se financia todo esto? ¿No? Porque no queremos aumentar impuestos. Y bueno, hay que empezar a jugar la cuestión financiera y productiva de otra forma. Y eso lo tenés que hacer en un contexto en donde vos decís, bueno, estamos en un cambio de paradigma. En un cambio de paradigma productivo ambiental, que tiene que ser con cuidado. Claro. Ese es el punto. Perfecto. Ese es el punto para mí en este momento. Estamos discutiendo de esas cosas, porque ahí también se juega la cuestión social, está todo pasando por ahí. Bien. Claudia, yo también te hago la última consulta de mi parte. Puntualmente, Alemania, o sea, se va Angela Merkel después de 16 años, que fue una líder básicamente reconocida a nivel internacional, también se va con una muy buena imagen. ¿Cuál es el impacto en Alemania justamente de la retirada de Angela Merkel? Yo el otro día escuchaba a una chica de 19 años que decía, yo desde que me acuerdo, Merkel es nuestra canciller. Claro. Y yo me quedé con esa imagen, ¿no? Entonces, es una cosa de que 16 años es mucho tiempo, es mucho tiempo. Ella recibe un sobrenombre muy, muy cariñoso que es Mutti. Mutti es mamita, mamá, claro. Pero no es la mamá protectora, la mamá que cuida. Y bueno, esa imagen, o sea, Merkel lo que tiene que es una persona muy respetada. Vos podés estar o no de acuerdo con sus ideas y las ideas de su partido. Incluso ella muchas veces ha jugado enfrentada a su partido con algunas políticas o ideas que llevó adelante, pero todo el mundo la respeta mucho. Entonces, en ese sentido, ella se va con una imagen positiva, más allá de que su partido pierda las elecciones. Y básicamente su partido pierde las elecciones por políticas que ella misma llevó a cabo, que es la falta de modernización, el tema de la política de siempre moverse con déficit cero, que con la pandemia eso quedó rápidamente fuera de juego, se acabó el déficit cero, ¿no? Incluso en la Unión Europea también, porque no había que salir a levantar esta situación tan terrible, entonces, bueno, había que endeudarse. Entonces, yo creo que la imagen que ella deja es positiva y esta cosa de Mutti te lo plantea de alguna forma. O sea, la sociedad la respeta, la quiere, pero las urnas están diciendo que hace falta un cambio y lo han dicho claramente. Claudia, te agradecemos muchísimo el contacto. Seguramente te vamos a estar contactando de nuevo para ver de qué se trata esta formación de gobierno cuando se genere. Y bueno, puede ser que como lo han querido anunciar varios, sea antes de las fiestas. Ojalá que así sea, porque bueno, eso ya es empezar a correr con la nueva forma, el nuevo gobierno, las nuevas tendencias, y sí, sería lo ideal. Pero son semanas y meses largos de negociación que les aseguro todo político quisiera vivir, porque es adrenalina constante, ¿no? Porque aparte esas conversaciones son secretas. Bien. Son secretas. Ahí hay mucha palabra de, como se dice, de caballero, claro. De no decir lo que se discute internamente. Pero bueno, después, como yo les decía, los partidos van a tener que aprobar esos acuerdos de coalición. Y si no los aprueban, claro. Habrá que volver otra vez a discutir. Habrá que volver de nuevo. Tal cual. Bueno, claro que sí. Clarísimo, Claudia. Como siempre, es un placer poder charlar con vos. No, un gusto con ustedes y bueno, saludos a toda la audiencia de ustedes que crece y crece, están muy bien, Augusto y Luz. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, chao, chao. Hablábamos con Claudia Tomadoni, geógrafa científica en Alemania, de hecho miembro de la red de científicos argentinos en Alemania. Muy interesante la postura y la interpretación de este proceso electoral y lo que han dejado los resultados. Tal cual, sobre todo con un sistema de gobierno distinto, diferente, creo que es una de las cosas principales que hay que tener en cuenta para poder interpretar estos procesos. Así que ahora, en lo inmediato, no te vayas, quédate ahí, que en el próximo bloque tenemos una propuesta en materia medioambiental muy interesante como para reinterpretar, volver a las bases, y una película que la verdad está bárbara. Ya volvemos.
Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Último bloque de Enlace Internacional y como habíamos anticipado nos vamos a ir al segmento de medio ambiente. Hoy una propuesta muy interesante. Totalmente, de hecho estamos en contacto vía Skype con Alberto Molina. Él es politólogo, investigador, docente de la UNCUYO, además de ser director del Centro de Estudios Integrar, para charlar un poquito sobre cuál es el estado actual de la formación en materia de medio ambiente. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Vos sabés que estábamos hablando con Luz cuando producíamos Entre Semana y queríamos saber cómo entendés vos que está el estado actual de la formación en materia de medio ambiente, tanto en educación inicial, media, universitaria. ¿Cuál es el grado de formación que hay sobre el tema? Bueno, mira, Augusto, la verdad que en el país se ha ido construyendo de manera federal propuestas de un nuevo marco normativo en educación ambiental, recogiendo claramente el nuevo espíritu de época y la realidad de una crisis socioambiental que estamos atravesando. Concretamente, dos hitos muy importantes: la ley Yolanda, el año pasado, la ley 27592, que se sancionó el 17 de noviembre del 2020. Esta ley estableció como carácter de obligatorio para los agentes públicos la capacitación en ambiente y cambio climático. Esto ha sido muy importante. Y el nombre de la ley, recordando a Yolanda Ortiz, una de las primeras ministras, la primer ministra de Ambiente de la Argentina durante la presidencia de Juan Domingo Perón, una científica que también realizó sus estudios en París, y una militante muy comprometida con la causa ambiental y ya desde antes de las conferencias de Estocolmo. Así que bueno, una de las primeras ministras mujeres de América Latina en ambiente. Allí ya se insertó a partir del año pasado la capacitación obligatoria para funcionarios públicos en materia ambiental y de cambio climático. Y este año, el 3 de junio, se sancionó finalmente la Ley Nacional de Ambiente en la República Argentina. Y digo finalmente porque fue un proceso muy largo, muy complejo, muy enriquecedor, que se dio con una estrategia nacional y federal a partir de no solamente el Ministerio de Ambiente en la Nación, sino con el COFEMA, con el Consejo Federal de Medio Ambiente, donde se construyó la Ley 27621, que es la Ley Nacional de Ambiente. Claramente esta ley establece una estrategia nacional de educación ambiental, donde es importante el carácter federal, un diseño de educación ambiental federal concertado, donde van a tener cabida no solamente los trayectos formales educativos, sino también la educación informal vinculada al ambiente. Esta estrategia, establecida por la nueva ley de ambiente, la Ley Nacional de Ambiente, parte de un principio federal, sabiendo que los recursos naturales son de las provincias, y a partir de ello recogiendo la particularidad de cada una de ellas. Perfecto. Alberto, y te consulto, ¿cuál es el rol del docente en las escuelas en cuanto a lo que es la educación ambiental? Creo que la temática de la educación ambiental es una de las mayores que nos expone a los docentes a un nuevo paradigma educativo del aula invertida prácticamente, porque es tal vez uno de los contenidos y una de las capacidades a construir en el ámbito educativo, donde no se da estrictamente un sistema bancario en categorías de Freire, sino que muchas veces el sujeto de aprendizaje, los y las chicas o los hombres y mujeres que atraviesan trayectos educativos son los que traen la problemática al aula. Esto es muy importante porque no es una temática que viene exógena a la realidad propia de los estudiantes, sino que es algo que los mismos estudiantes en todos los niveles, primarios, secundarios, universitarios, van trayendo al aula. Porque claramente cada vez más somos testigos y atravesamos una crisis socioecológica que no
que excede el ámbito de una temática verde. En esto, hablar de crisis socioambiental, como habla un líder global que más ha incidido en estos años con este tema, que es el Papa Francisco, claramente habla de una crisis socioecológica. La crisis tiene dos caras, tanto el cuidado de la casa común como una crisis social de desigualdad, de flujos migratorios, una crisis de pobreza, de exclusión, de no acceso al agua potable y segura en diferentes latitudes de América Latina y del mundo. Entonces, la temática ambiental nos interpela a los docentes a abordarla, primero desde la realidad situada de los estudiantes y además de una manera de multinivel, donde la pluralidad y un pensamiento cada día más complejo es necesario para abordar un tema y una realidad que se conecta en diferentes puntos. Bien. Alberto, clarísimo, te agradecemos muchísimo el contacto, bueno, y la posibilidad de poder interpretar desde tu perspectiva de primera mano los desafíos, un poco la historia de lo que representa la formación en materia medioambiental y lo que queda por delante. Muchas gracias a ustedes por la invitación y me parece que es una temática a seguir abordando profundamente porque Mendoza en esto, que ha sido señera en la legislación ambiental, también está construyendo diferentes actores, sobre todo de la sociedad civil, como referentes nacionales en educación ambiental. Así que en esto Mendoza también haciendo punta a nivel nacional y regional. Bueno, bárbaro. Alberto, de nuevo gracias y estamos en contacto. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Con nosotros el politólogo Alberto Molina, dándonos una interpretación de los desafíos que se plantean en materia de formación sobre medio ambiente. Exacto. Siempre tratamos de buscar una perspectiva distinta, diferente, y creo que esta era clave en el sentido de estar al tanto de cuáles son los desafíos en materia de formación. Exacto. Y nos queda el tema pendiente de ver de Mendoza y la proyección también internacional en materia de educación, así que seguramente lo vamos a estar contactando a la brevedad de Alberto Molina. Pero ahora tenemos que cambiar de tema y vamos al segmento cultural más relajado, y en esta ocasión traemos una película alemana que se llama Y mañana el mundo entero, de Netflix. Veamos primero el tráiler y ya charlamos un poco más. La República Federal de Alemania es un estado socialdemocrático. Todos los alemanes tienen derecho a resistirse a cualquiera que busque abolir este orden si no hay otro remedio. Hola, yo soy Luisa. Creo que lo que hacen es fantástico y me gustaría formar parte de eso. Solo queremos darnos a notar, hacer desorden y protestar pacíficamente contra esos idiotas. Oye, no espíes. ¿Resistencia pacífica contra los nazis? Eso es una completa estupidez. Yo no tengo ningún problema con mandar a un nazi al hospital. Tal vez salve una vida. Hemsdorf. Los llamados ciudadanos preocupados han protestado ahí todas las semanas. ¿Qué hacen aquí? Omelette. ¿Pero qué estás haciendo, Luisa? En mis tiempos se trataba de hacer cosas grandes, no estas pequeñeces. ¿Lo harías de nuevo? ¿Acaso tenemos opción? ¿De qué sirven esas leyes si nadie cree en ellas? ¿Eh? ¿Estás paranoica? ¿A dónde van? A acampar. ¿Qué mierda son explosivos? ¡Esto ya no es un juego! ¡Esto no es lo que quieres que pase! Solo estás sentado y viendo bien, pero no detengas a los que sí hacen algo. ¿Acaso te volviste loca? Antes de que vinieras éramos una organización sin fines de lucro. Ahora somos una organización criminal. ¿Quieres asesinar gente? ¿Y tú? ¿Tú qué quieres? Acabamos de ver el tráiler de Y mañana el mundo entero, una producción alemana que está en Netflix para poder ver. Es una película de la directora von Heinz
que justamente no hace tanto una cuestión de un análisis político sobre el contexto actual, pero nos parecía interesante traerla a colación por lo que genera la película, porque realmente genera un gran debate en base a lo que plantea, en el sentido, ¿por qué? Porque Luisa, que es la protagonista, y como podían ver en el tráiler, ella es estudiante de Derecho y se involucra en un grupo que realizan justamente actividades antifascistas, ¿sí? Lo que hacen es participar en marchas y escrachar, en el término coloquial, a los grupos más neonazis. La cuestión es que justamente empiezan a hacer programas más bien pacíficos para terminar hasta qué punto, ¿no? Es interesantísimo sobre todo el concepto que se da en base a la discusión de cuáles son los roles y hasta dónde hay que tomar las fuerzas o no en la lucha por la construcción política, conociendo los fenómenos históricos, los desafíos actuales y justamente ver de qué forma van procesando y poniendo en valor las distintas herramientas. En lo personal es un trabajo que me parece que deja mucho para analizar y para recortar desde ahí cuáles son los límites para uno o no y lo bien graficado que están, con una discusión muy interesante sobre todo para esta franja etaria. Si tenés por ahí entre 17 y 28 años, me parece que te puede llegar a interesar mucho cómo se plantea esta discusión y con los intereses entre medio que se generan, ¿no? Claro, son diferentes interpretaciones que se pueden hacer de la película. Te puede gustar o no te puede gustar, pero es una perspectiva distinta y de hecho en los distintos análisis que se hace de la película, la misma directora parece que plantea su propia experiencia cuando ella empieza a militar en un grupo antifascista y se genera este interrogante de ¿son válidos utilizar qué herramientas para combatir lo que uno plantea, como por ejemplo estos grupos neonazis que, bueno, justamente reivindican digamos, justamente pensamientos nazis a través de la violencia, pero los grupos que lo combaten, ¿tienen que utilizar la violencia? ¿No lo tienen que utilizar? Por eso es interesante el debate que se genera y, por supuesto, toda interpretación es valiosa, ¿no? Totalmente, así que, bueno, te la dejamos para este fin de semana. Te insisto, en lo personal me parece que no tiene desperdicio, que está muy buena y la verdad que, aparte, es muy llevadera, es bastante movilizadora la película. Bien, y realmente es interesante, sí, por supuesto, ahí está sujeto a la interpretación personal en el sentido de lo que uno puede ver y lo que sí tiene, realmente te mantiene muy tenso toda la película. Eso realmente se lo reconozco, me encantó eso. Es un trabajo, la verdad, que interesantísimo, pero antes de irnos, contanos el outfit que te han preparado para hoy. Divino el outfit que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa. Estamos viendo las botas de cuero ecológico preciosas que combinan, divino blancas, que combinan con el vestido, que es una preciosura este vestido. Como siempre, el atelier se esmera en acompañarnos en Enlace Internacional. Ahí están viendo un vestido de seda natural 100%, lo que es la caída, el movimiento. Divino, súper elegante, favorecedor, tiene detalles de palette en el escote, súper elegante, divino. Es un look que lo puedes usar tanto de día como de noche dependiendo cómo lo vayas combinando. También los accesorios son del atelier y recuerden que justamente Ellen Hansen tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja a moda responsable y sustentable. Vayan, les repito la dirección, San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. De esta forma le damos cierre a lo que ha sido este enlace internacional, que la verdad que ha estado bastante interesante, ha tenido distintas perspectivas, distintos matices en relación a la coyuntura de las elecciones que se han dado en Alemania y también a la profundización de lo que pudimos generar en relación a la actualidad del Mercosur. Exactamente, como siempre es un placer estar con ustedes y nos reencontramos el sábado que viene aquí a las 12:30 por Canal Acequia, también en Canal 3 de San Martín, Canal Sama de San Juan y Canal 13 de San Luis. Chau, chau.